gobierno iraní se pronunció en tono amenazador sobre la presencia del portaaviones John C. Stennis en el Golfo Pérsico. Teherán tomará medidas si la nave estadounidense, que abandonó la región por ejercicios navales iraníes, regresa a sus aguas, según declaró el jefe del ejército iraní, Ataollah Salehi. Irán no va a repetir su advertencia. El portaaviones del enemigo ha sido trasladado al mar de Omán y enfatizó que no regrese al Golfo Pérsico, dijo Salehi a la agencia IRNA. La Armada iraní había probado este lunes con éxito 2 misiles tierra-mar de largo y corto alcance. Uno de los misiles lanzado exitosamente fue el Ghadr, con un alcance de unos 200 kilómetros, diseñado para los objetivos de zonas costeras y capaz de destruir un buque de guerra. En tanto, científicos iraníes produjeron la primera barra de combustible nuclear de la nación, una hazaña de ingeniería de la que Occidente dudaba que Teherán fuese capaz y que constituye otro avance iraní para lograr la competencia en todo el ciclo del combustible nuclear. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó este sábado una ley que impone nuevas y duras sanciones contra Irán, específicamente excluyendo del sistema financiero estadounidense a las empresas extranjeras que comercien con el Banco Central iraní. La norma quiere afectar al principal sector económico iraní, el petróleo, toda vez que las empresas extranjeras que compran crudo a Irán deben hacerlo a través del Banco Central. Bueno, justamente tenemos con nosotros en nuestros estudios al coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Juan Carlos Fernández, especialista en inteligencia y operaciones especiales. Hay preocupación esta noche en el mundo, al inicio de este año, con estas amenazas del ministro de la Defensa de Irán, de que cerrar el estrecho de Hormuz para ellos como tomarse un vaso de agua, y definitivamente por lo menos la escalada retórica que hay entre los departamentos de defensa de Irán y de aquí del Pentágono de los Estados Unidos. ¿Cómo ve la situación? ¿Usted está preocupado también? O sea, es preocupante el hecho de que la retórica esté incrementando de esa manera, y porque se pueden cometer errores de ambas partes. Irán no tiene la capacidad definitivamente de cerrar el estrecho de Hormuz, y ellos lo saben. Irán tiene 5 submarinos de los que valen la pena, en realidad. Los otros son submarinos, lo que llaman submarinos enanos. Pero con un simple acto terrorista no se cierra el estrecho de Hormuz. Un petrolero que vaya pasando y lo vuelen en pedazos. Sí, podrían hacer eso, podrían tomar esa acción, pero no les conviene a ellos mismos. Todo su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz es 20% del petróleo mundial. Hay quien habla del 40%. Bueno, depende de cómo no. El petróleo por barco es alrededor del 37%, pero el petróleo mundial es el 20% solamente que pasa por el estrecho de Hormuz. Y mayormente va a Japón y a China. Entonces, a los iraníes no les conviene cerrar el estrecho de Hormuz, y no creo que lo hagan. Y les sería muy difícil. El estrecho de Hormuz no se cierra solamente con hundir un barco. El retiro de las tropas de Irak ha sido una jugada estratégica de los Estados Unidos para estar preparados si tiene que abrir otro teatro de operaciones en Irán. No. Desgraciadamente, la retirada de Irak creo yo que va a ser considerada en la historia como uno de los errores más grandes que ha cometido este país. Le digo eso porque una cosa es retirar a la mayor parte de los hombres de Irak, y la otra es retirarlos a todos. Si nosotros hubiésemos dejado lo que llaman un tripwire, una fuerza de 5.000 hombres o lo que sea en Irak para entrenar a los iraquíes, y que eso estaba previsto, ya Irán no hubiese podido atacar en Irak, y la influencia de Irán no hubiese sido tan grande, no se hubiese extendido completamente hacia Siria y hacia Líbano, que es básicamente hacia Israel. ¿Fue un error invadir a Irak en base a informaciones falsas, que se demostró que no había armas de destrucción masiva en el momento en que se produce la invasión, y usted dice ahora que es un error retirarse? O sea, ¿fue un error invadir y un error retirarse? Bueno, yo no digo que haya sido un error invadir. Las armas de destrucción masiva de Irak no fueron el único motivo por el que los Estados Unidos invadió en Irak, a Irak. Pero básicamente Irán en este momento ha tomado eso, es un regalo que se le ha hecho a Irán, y la influencia hegemónica de Irán se ha extendido completamente a través de la región. Doctor Horacio Calderón, quien se integra desde Buenos Aires, muchas gracias por acompañarnos, analista internacional, experto en el Medio Oriente y África del Norte. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Doctor Calderón, ¿hay razones para preocuparse por esta escalada, por lo menos retórica, entre Teherán y Washington?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Hay ejemplos y contraejemplos de lo que puede suceder cuando se están creando las condiciones para un enfrentamiento armado. Fíjese, por ejemplo, que la Primera Guerra Mundial comenzó nada más y nada menos que con la muerte, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. De manera tal que yo no menospreciaría tanto la capacidad de Irán para atacar con misiles, ya sea tierra-mar, tierra-tierra, etcétera, diversos blancos, y por lo menos obstaculizar la circulación por el estrecho de Hormuz. Coincido con el coronel de que no le sería una tarea fácil y que tal vez, por supuesto, Irán no lo va a hacer en este momento. Irán recurriría a un ataque contra la circulación en este sensible estrecho para el caso de que se sintiera atacado o que tomara la resolución de un ataque preventivo. Por supuesto, porque el petróleo, como dice el coronel, que pasa por el estrecho, que por supuesto, aclaro, es el 40%, no el 20%, pero es una cuestión de orden, de porcentaje que no viene al caso, en una cuestión como esta discusión, lo haría exclusivamente, pienso yo, respondiendo a un ataque o haciéndolo preventivamente. Ahora bien, doctor Calderón, ¿utilizaría Irán en una serie de acciones militares los grupos, pudiéramos decir, irregulares como Hezbollah, como el propio Hamas, utilizaría a Siria y al sur del Líbano en su intención de atacar como blanco inicial a Israel? Bueno, yo por supuesto eso lo tomo como una serie de hipótesis de guerra, ¿no? Inclusive que Irán podía llegar a desencadenar a través del Hezbollah, sobre todo, dado que Siria está en este momento en un estado de conmoción que creo que le impediría sumarse a una maniobra como esta, para atacar a Israel y alejar de su centro de seguridad nacional geográfico el peligro de un ataque. O sea que podía hacerlo a lo mejor preventivamente o anticipadamente, o hacerlo de manera conjunta. En un momento como este, ¿por qué Ahmadinejad viaja a Cuba, a Venezuela, a Ecuador y a Nicaragua en un momento como este? Bueno, para tratar de fortalecer los vínculos con aquellos países de América Latina que de manera muy concreta se han prestado a darle apoyo a este gobierno terrorista, y uno de los temores, para llamarlo de alguna manera, que yo tengo, es que además del Hezbollah en el Líbano puedan repetirse ataques terroristas como los que ocurrieron en la Argentina en 1992 y 1994, habida cuenta de las bases que Irán tiene en América Latina, y eso nadie lo puede negar. Coronel, eso sería suicida para gobiernos como el de Chávez, el propio gobierno de Cuba y el propio gobierno de Nicaragua y Ecuador, si se prestan como base, como plataforma para atacar objetivos norteamericanos. Sí, definitivamente en una guerra con Irán sería suicida para Venezuela, por ejemplo, hacer eso, pero la retórica va a seguir, y eso enardece y aumenta el poder hegemónico de Irán, porque está proyectando ese poder. Pero, por ejemplo, hay los misiles que hicieron ahora en el Golfo, las pruebas. Dijeron que eran misiles de largo alcance. El Qader, fueron 125 millas lo que alcanzó. Eso es un misil de corto alcance. ¿Llega a Arabia Saudita? No llega ni siquiera a Bahrein, que es donde tenemos nosotros la quinta flota. O sea que básicamente no... Hay mucha espuma y poco chocolate. Sí, me parece. Coronel Juan Carlos Fernández, muchísimas gracias y feliz año. Doctor Horacio Calderón.